Hola, buenas tardes. Tercera semana consecutiva de mercados al alza con la renta variable europea registrando revalorizaciones cercanas al 10% y recuperando los niveles de principios de marzo, con el DAX alemán tan solo un 8% de sus máximos de febrero, que también son máximos históricos. En Estados Unidos, las alzas esta semana fueron mucho más moderadas, tanto Standard & Poor's 500 como Nasdaq están a solo un 10 y un 5% respectivamente de sus máximos históricos. En los mercados de renta fija soberana, el modo risk-on de los inversores se reflejó en menores tires de los bonos periféricos y estrechamientos generalizados en la prima de riesgo frente al boom, destacando la caída de la TIR del bono portugués por debajo del español y el bono italiano a la par con el griego. Esta semana comenzó con tono optimista ante la ausencia de sanciones a China por parte de Estados Unidos tras la imposición de la nueva Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, lo que provocará la revisión del estatus comercial preferente y con toda probabilidad la imposición de aranceles al comercio con la antigua colonia británica. Sin embargo, la tensión entre Estados Unidos y China continúa aumentando e intercambiando medidas de presión. Esta semana volvió a surgir la posibilidad de que un grupo de republicanos presente legislación que prohíba a los estadounidenses invertir en compañías de defensa con lazos militares en China. Además, el gobierno americano pretende prohibir el acceso a aerolíneas chinas. La respuesta del gigante asiático fue la confirmación de una reducción de importaciones de materias primas, comprometida en la fase 1 del acuerdo comercial pactado a final de 2019 y que con toda seguridad será imposible de cumplir. Esta reescalada se produce en un momento en que las tensiones raciales surgidas en Estados Unidos durante la última semana han derivado en violentas protestas que podrían dificultar la recuperación económica en un entorno de polarización social y paro creciente con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Por si fuera poco, la tensión en China se trasladó al Reino Unido, donde el gobierno agravió a las autoridades chinas planteando la posibilidad de conceder ciudadanía a aquellos hongkoneses nacidos antes de la cesión de soberanía en 1997 y restringiendo el acceso de Huawei al desarrollo de las infraestructuras de 5G en el país. Por su parte, en otro de los importantes frentes abiertos del gobierno de Boris Johnson, se retomaron las negociaciones sobre el Brexit, sin avances relevantes y con la esperanza de que en la reunión del próximo 18 de junio entre Ursula von der Leyen, Charles Michel y Boris Johnson se dé un impulso político y acerquen posturas. En Europa, la atención se centró en el segundo plan de estímulo del gobierno alemán, que sumará otros 130.000 millones de euros, por lo que ya alcanza el 40% del PIB entre líneas de financiación y liquidez para empresas y programas de gasto directo e indirecto, siendo con diferencia el mayor de Europa. En cuanto a bancos centrales, esta semana el protagonismo fue para la reunión del Banco Central Europeo, que optó por ampliar su programa de compras por encima de lo previsto, más 600.000 millones de euros, hasta 1,35 billones de euros y extenderlo hasta junio del 2021, comprometiéndose a invertir los vencimientos al menos hasta finales de 2022. No se discutió incluir en las compras de bonos high yields. Los tipos, tal y como se esperaba, se mantienen sin cambios. El objetivo de la ampliación del PEP es mantener los costes de financiación en niveles bajos y ayudar a la recuperación económica, así como garantizar la estabilidad de precios. Estos mayores estímulos se enmarcan en un contexto de empeoramiento de las previsiones de PIB e inflación. El Banco Central Europeo espera en su escenario base una caída del PIB en 2020 del 8,7% y en 2021 y 2022 un crecimiento del 5,2% y del 3,3% respectivamente. De cara a la próxima semana, prestaremos especial atención a las previsiones económicas de la OCDE, que probablemente volverá a revisar a baja sus estimaciones de crecimiento para las principales economías del mundo. En Estados Unidos habrá reunión de la Reserva Federal, que se espera que mantenga sin cambios los tipos de interés en el 0,025 con sus programas de compras activos, aunque es probable que reiteren su disposición a mantener el estímulo monetario mientras sea necesario. En cuanto a indicadores macroeconómicos, conoceremos los datos de mayo de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, donde se espera cierta mejora en el inicio del levantamiento de las restricciones. En Europa, el foco se centrará en la cifra del PIB del primer trimestre del 2020 en la eurozona, que debería confirmar el desplome superior al 3% del dato preliminar. Además, conoceremos el índice de confianza del Inversor Sentix de abril en la eurozona y la producción industrial del mismo mes en la eurozona, Alemania, Italia y Francia. En Asia, la atención estará en la balanza comercial de mayo en China, con caídas previstas tanto en importaciones como exportaciones, así como los datos de reservas internacionales. Mientras en Japón conoceremos el PIB final del primer trimestre del año y la producción industrial de abril. Además, el jueves a cierre de mercado tendremos la revisión ordinaria del Comité Técnico Asesor del IBEX, donde no esperamos cambios en la composición del índice. Por último, el viernes, Fitch revisa el rating de España, que creemos se mantendrá en el actual
a menos con perspectiva estable, aunque es probable que alerte del riesgo de rebaja en caso de dar marcha atrás en las reformas realizadas tras la crisis financiera. Por supuesto, seguiremos vigilantes de la evolución de la pandemia, así como de las tensiones geopolíticas que siembran de incertidumbre el escenario global y la recuperación económica. En cuanto a nuestra visión de los mercados, tras las importantes revalorizaciones de las bolsas desde los mínimos de marzo, entre un 20 y un 50% según los índices, beneficiándose de la elevada liquidez y los flujos de fondos que buscan rentabilidad que es difícil encontrar en otros activos en el entorno actual, se impone cierta prudencia, dada la disociación existente entre fundamentales y cotizaciones. No descartamos, por tanto, cierta toma de beneficios, por lo que mantenemos nuestro sesgo defensivo, lo cual no quita que aprovechemos las potenciales caídas si en algún momento se materializan los riesgos, para ir tomando de forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que pueden erigirse como ganadores de la situación actual. Muchas gracias.